tal? Muy buenos días. Vamos a empezar con las pláticas del día de hoy. Una servidora, soy la doctora Elsa Yanet Martínez Marín, gastropediatra, egresada del Hospital Infantil Federico Gómez. Voy a coordinar este módulo. Voy a iniciar presentándoles a la primer ponente. Es la licenciada, maestra en ciencias, Vanessa Hernández Rosiles. Ella es una apasionada de la nutrición pediátrica, estudió nutrición en la Universidad Iberoamericana y después realizó una especialidad en nutrición clínica pediátrica en uno de los hospitales más importantes de México, que es el Hospital Infantil Federico Gómez. En este lugar ella trabaja desde hace más de 10 años, lo cual pues le ha dado una gran experiencia y ahí tuvimos el honor de trabajar con ella. Ella nos dará el tema de trastornos alimentarios en el paciente pediátrico, un tema que en la práctica pues privada o en la práctica diaria es algo muy frecuente. Y el segundo tema a presentarles, la segunda ponente, es la licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica, Miriam Bautista Silva. Ella es licenciada en nutrición, es especialista en nutrición pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez, también tuvimos el honor de trabajar con ella. Es posgraduada del Program in Pediatric Nutrition, Boston University School of Medicine, y está certificada en terapia nutricional en el paciente crítico, en la unidad de cuidados intensivos. Como académica se desempeña como profesor de nutrición clínica en la Universidad Iberoamericana y profesor de enlace en la especialidad en pediatría por parte de la UNAM. Ella nos dará el tema de trastornos alimentarios en el paciente oncológico, un tema también muy importante para los que laboramos en un hospital de tercer nivel y que estamos en contacto con este tipo de pacientes. Adelante, las escuchamos. Buen día, para mí es un placer compartir esta charla con todos ustedes, sobre todo porque vamos a hablar de un tema muy interesante como lo es los trastornos alimentarios en el paciente pediátrico, para lo cual declaro no tener conflicto de interés y yo quiero comenzar esta charla con esta frase: el acto de alimentar es complejo, indudablemente, porque para los niños necesitan y se requiere el acto de alimentar cierto desarrollo de habilidades. Y para nosotros los cuidadores, los adultos, los papás, ¿qué significa? Un entendimiento y conocimiento también de las señales de hambre y saciedad de los niños y también, por supuesto, crear un ambiente agradable para que ellos se sientan en confianza. Pero, ¿cómo vamos a ir haciendo esto? Es importante también que nosotros como cuidadores vamos desarrollando comportamientos alimentarios y estos vienen de dos puntos. Uno, genético. Sabemos que tenemos o que nacemos con una preferencia innata por los sabores dulces y un rechazo por los sabores amargos y ácidos. Sin embargo, esto se puede ir modificando de acuerdo a los alimentos que vamos ofreciendo a los niños. Pero una parte que es completamente modificable es el medio ambiente, es decir, los cuidadores, la familia y con todas las personas con las cuales el niño va a convivir en los momentos o en los tiempos de las comidas. ¿Por qué? Porque los niños tienen un aprendizaje observacional, es decir, ellos van asociando los alimentos de acuerdo al tono de voz con los que yo se los voy presentando como cuidador. También los van asociando, por ejemplo, si ellos tienen una actitud para o lloran de repente y entonces yo alimento o yo interpreto como cuidador ese llanto siempre como hambre, estoy utilizando una alimentación para calmar y entonces ellos van creando estas asociaciones. Entonces desde aquí es importante que nosotros como adultos empecemos a entender o como cuidadores la parte del ambiente que va a ser completamente modificable. Pero ¿qué pasa con la frecuencia de este tipo de trastornos? Se dice que de un 25 a un 50% de los padres informan que sus hijos tienen problemas de alimentación. Sin embargo, se dice, por ejemplo, también, o se está descrito en la literatura, que de 1 a un 5 hasta un 10% realmente tienen un problema de alimentación. Lo que sí es que tenemos que saber que en aquellos niños, por ejemplo, que cursan con un retraso en el desarrollo, el 80% cursan también con un problema de dificultad para alimentarse. Pero, ¿a qué se le llama trastorno de alimentación en pediatría? Usando el marco del mundo en la clasificación internacional del funcionamiento, se propone un término de diagnóstico unificador, porque antes había una gama extensa para definir o de definiciones. Sin embargo, bueno, con esto se llega a un diagnóstico. Se conoce como trastorno de la alimentación pediátrica o sus siglas en inglés,
PFD, definido como una ingesta oral alterada que no va a ser apropiado para la edad y que está asociada con problemas importantes, con uno de estos cuatro, ya sea médico, nutricional, habilidad de la alimentación o bien psicosocial. Y también algunos autores lo clasifican agudo o crónico de acuerdo a los meses. Agudo, aquel problema que nos lleva menos de 3 meses, y crónico, aquel problema que va a ser mayor a 3 meses. Pero de acuerdo a estos criterios diagnósticos propuestos para estos trastornos de la alimentación en pediatría, ¿sí? ¿Qué se sabe? Que esta alteración de la ingesta oral de nutrimentos dura al menos 2 semanas. ¿Por qué? Porque se ha visto que aquellos niños que tienen algún problema de alimentación menor a 2 semanas, lo más probable es que revierta solo, sin ninguna intervención. Entonces, recuerden que hablamos de problema agudo en promedio de más de 2 semanas y menor de 3 meses, y crónico más allá de 3 meses, pero que tiene que tener una o más de las siguientes disfunciones. Hablábamos de la parte médica, ¿sí? Un compromiso cardiorrespiratorio durante la alimentación oral, neumonía, la parte nutricional, es decir, un estado nutricional alterado, generalmente podemos observar desnutrición, alimentación poco variada, dependencia ya de suplementos, habilidad también, es decir, modificación en las texturas para que el niño acepte los alimentos, posiciones de alimentación también modificados, y la parte indudablemente psicosocial, es decir, conductas de evitación para alimentarse, respuesta inadecuada del cuidador también a las necesidades del niño. Y por otro lado, tenemos este trastorno por evitación restrictiva de la ingesta de alimentos, o lo que conocemos como ARFID, que lo vamos a encontrar en el DSM-5. ¿Qué nos dice este ARFID o por qué se caracteriza? Se enfatiza, uno, en la selectividad alimentaria, la falta de apetito y el miedo a alimentarse a comer. Y también va a tener estas características. Hay una pérdida de peso o un crecimiento deficiente, una deficiencia de nutrimentos e, importante, una dependencia de suplementos orales o enterales, y ya también una disfunción psicosocial significativa. Ahora, recordemos que cuando hablábamos de alguna discapacidad en el desarrollo, hasta un 80% de estos niños llegan a presentar un trastorno de alimentación. Algo que es importante en estos niños es que la gravedad de la discapacidad intelectual se va a relacionar con la gravedad de los trastornos de la alimentación oral. Por ejemplo, puede haber diferencias y anomalías estructurales en el área oral, que esto va a interferir con la alimentación, y también puede haber trastornos en el neurodesarrollo a nivel sensitivo y motor, que pueden afectar la coordinación, el movimiento, el tono muscular y, por tanto, la alimentación. Y también puede haber o presentarse aversión a los alimentos basada en los sentidos y en el comportamiento. Es decir, como dolor asociado a la alimentación, hipersensibilidad al gusto, a los olores, a las texturas, o simplemente a la parte visual de la comida. Pero ¿cómo se presentan estos trastornos alimentarios en los niños? Hay una interrupción, indudablemente, en el ciclo del desarrollo normal debido a dificultades físicas que pueden ser motoras, orales y también sensoriales. Y entonces la forma de presentación va a ser esta. Hay experiencias de alimentación poco satisfactorias y eficientes desde el nacimiento, y esto lo van a ir reportando los padres o cuidadores. También vamos a observar una regresión o cambio repentino en las habilidades de alimentación. Y también se puede hacer presente un estancamiento o dificultad para progresar y aceptar variedad de sabores, de texturas y alimentación. Es decir, la alimentación se hace mucho más selectiva. Pero una vez que nosotros vamos entrando y armando las piezas del rompecabezas, una vez que vemos estos chiquitos, que es común en nuestra práctica clínica del día a día, ya la literatura nos ayuda y nos describe un par de preguntas para detectar y evaluar estos problemas relacionados con la alimentación, como les comentaba, en nuestra práctica del día a día. Un par de preguntas clave, por ejemplo, pueden ser la manifestación del problema de la alimentación durante las comidas, es decir, qué actitudes tiene el niño cuando se le está alimentando, si hay una enfermedad orgánica adicional, si ya hay un retraso en el crecimiento y desarrollo, qué respuesta está teniendo el niño a la comida, cuál es la interacción entre el niño y el cuidador durante el momento de alimentación, qué factores de estrés se presentan durante también la alimentación, y cuál es la respuesta muy importante del cuidador cuando el niño se niega a comer. Importante. Otras preguntas clave pueden ser preguntas sobre el historial de alimentación, es decir,
cuándo come, con quién come, cómo come, qué posición tiene a la hora de comer, si se utilizan distractores a la hora de comer y no nada más pantallas, juguetes, mascotas, etcétera. Si los momentos de alimentación se han vuelto una batalla también entre el niño y el cuidador, si hay una tendencia a comer selectivamente, es decir, el niño solamente acepta ciertos sabores, texturas. Si el niño tiene miedo también a alimentarse o se muestra triste también a la hora de comer. Preguntas también sobre antecedentes alimentarios. ¿Qué cantidad se ofrece? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo se preparan los alimentos? Si el niño también es partícipe de este proceso de alimentación. Si hay una ingesta excesiva, ojo, de leche, muy importante, de bebidas azucaradas, de bebidas vegetales, alimentos específicos con ciertos sabores, ciertas texturas, olores, es decir, cuántos grupos de alimento come, qué forma, qué textura, qué preparación, qué olor, etcétera. Entonces, estas son preguntas clave que nos ayudan a detectar y a evaluar si comienza a presentarse algún problema relacionado con la alimentación en nuestra práctica. Pero, ¿cómo se manifiestan estos trastornos de alimentación en los niños? Tenemos signos y síntomas sugerentes, pero también tenemos banderas rojas orgánicas y banderas rojas de comportamiento. Estos signos y síntomas sugerentes, que pueden ser comidas prolongadas. Aquí es importante que sepamos, y todos lo sabemos, que los niños tienen un proceso y un periodo de masticación más lento que el de los adultos, pero generalmente se va a llamar una comida prolongada a aquellos papás o cuidadores que nos refieren que el niño puede durar 1 hora y media hasta 2 horas o más alimentándose. Hay rechazo hacia los alimentos, hay una falta de alimentación independiente, hay distracción siempre para incrementar la ingesta, el niño se queda estacionado en cierto tipo de textura y no permite la progresión. ¿Sí? Respecto a las banderas rojas orgánicas, disfagia, importantísimo, aspiración. Si hay dolor cuando se alimenta, si hay un vómito, si hay diarrea, si hay náusea, si ya hay retraso en el desarrollo o bien falla del crecimiento, y estas banderas rojas también de comportamiento. Fijación de alimentos, es decir, limitaciones dietéticas y selectivas completamente extremas. Por ejemplo, el niño solamente acepta alimentos blancos, el niño solamente acepta alimentos con cierta textura o solamente acepta alimentos cocinados de tal forma o de cierta marca. Interrupción abrupta de la alimentación después de un evento desencadenante que generalmente o puede ser, por poner algún ejemplo, un evento de atragantamiento y también una náusea anticipatoria. Entonces, con esto vamos armando más piezas del rompecabezas. Ya sabemos qué son estos trastornos de alimentación en pediatría, cuáles son algunas preguntas clave, cómo llegan a manifestarse. Y ahora yo les quiero mostrar este algoritmo para que vayamos dividiendo un poquito estos trastornos porque a su vez tienen subtipos. Entonces, ¿cómo se desencadenan? Hay una preocupación de los padres por este comportamiento o alimentación inadecuada. Lo que ya dijimos, hacemos una historia, una revisión de sistemas, siempre ayudada por el pediatra, antropometría también, se hace una exploración física. Lo que dijimos, se seleccionan banderas rojas orgánicas y banderas rojas de comportamiento. Y entonces aquí se investiga, según sea el caso, a los niños o también al cuidador. A los niños, sí, dentro de este espectro de trastornos alimentarios en pediatría, puede presentarse aquel niño con apetito limitado, que más adelante vamos a ver, son niños que pueden ser mal percibidos, enérgicos, apáticos, ingesta selectiva. Aquí se hace presente la neofobia y la disfagia, en esta parte o en este subtipo de ingesta selectiva. El otro subtipo es miedo a alimentarse, que aquí puede presentarse cólico en los niños, puede presentarse una motilidad alterada, son aquellos niños que tuvieron un evento traumático, como un periodo de atragantamiento, puede ser, por ejemplo, una causa también de dolor, y también tenemos que ir a investigar al cuidador. Y aquí, muy importante, observar las prácticas parentales de alimentación. Y tenemos 4 prácticas parentales de alimentación: perceptivo, controlador, indulgente o permisivo y negligente. Estas 4 prácticas parentales de alimentación, ¿cómo se identifican? Es muy importante que como profesionales de la salud las tengamos en mente y las conozcamos, porque aquellos papás que van a ser perceptivos o receptivos a la alimentación son papás que sí ponen límites, pero ponen límites amorosos, que están atentos a las señales de hambre y saciedad, que ofrecen una alimentación correcta, versus aquellos papás que son controladores, es decir, aquellos
con prácticas parentales controladoras se identifican o se caracterizan por decir, esto es lo que hay, esto se come porque lo digo yo, generalmente se castiga al niño y no hacen caso a las señales de hambre y saciedad. Aquellos padres indulgentes o permisivos, efectivamente también, no hacen caso a las señales o hacen caso omiso a las señales de hambre y saciedad, son aquellos papás que son completamente permisivos. Es decir, el niño come a la hora que él quiere, cuando él quiere, como quiere, y esta práctica parental de alimentación vamos a ver que tampoco es de las correctas. O aquellos papás que son completamente negligentes, es decir, se desentienden completamente de la alimentación. Aquí la literatura generalmente nos dice que cuando tenemos esta práctica parental de alimentación o se hace presente, son aquellos papás que cursan con algún tipo de enfermedad, pueden cursar también con depresión y es importante que nosotros identifiquemos a los cuidadores qué práctica parental de alimentación están utilizando y hacia dónde los tenemos que llevar. Hacia papás que sean completamente perceptivos y receptivos, porque se ha visto que esta práctica parental de alimentación o este estilo de alimentación por parte de los cuidadores es el que ha generado una alimentación correcta y una mayor ingesta de frutas y verduras, que generalmente son los alimentos que nos llegan a costar mayor aceptación en etapas posteriores. Pero ¿cuál va a ser el primer paso también para manejar estas dificultades de alimentación después de identificar estos patrones parentales de alimentación? Ya dijimos, buscar estas banderas rojas, disfagia, vómito, diarrea, los signos del deterioro en el desarrollo oral, ¿sí? Control postural deficiente, tono muscular bajo o alto. Después de esto, estabilizamos la ingesta de nutrimentos, es decir, se hace un cálculo de los requerimientos energéticos, si es necesario suplementar, y después se genera toda la parte de pautas de alimentación para limitar estas prácticas alimentarias aversivas. Y aquí comprende toda la parte de cambiar o modificar el ambiente, evitar distracciones a la hora de comer, mantener actitud agradable, limitar el tiempo de alimentación de las comidas, fomentar la autoalimentación y un punto muy importante, tolerar, por llamarlo de alguna manera, el desorden, desastre apropiado para la edad y que siempre se va a hacer y que va a haber desastre y desorden en los momentos de las comidas. Entonces, que esto no sea un tema estresante para los cuidadores, que es normal y que es parte de la rutina de aprendizaje de alimentación de los niños. Respecto a la parte del tratamiento de alimentación conductual, es muy importante y quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque se ha visto que es un área de intervención alimentaria, la cual ha sido la mejor investigada, pero que ha sido respaldada empíricamente. ¿En qué consiste este tratamiento conductual? En evaluaciones basadas en funciones, es decir, identificar a los factores que influyen en las conductas alimentarias del niño, y también en la modificación del tratamiento de acuerdo a los cambios en las presentaciones conductuales del niño. Es decir, tiene que ser progresivo. No esperemos que de un día para otro el niño coma o desarrolle estas habilidades que nos lleva un trabajo, que nos lleva cierto tiempo aprender y desarrollar. Es decir, garantizar que el tratamiento coincida con la función subyacente de la conducta. Y esta gráfica les quiero compartir porque me gusta mucho. Vamos a ver aquí en el eje de las X el número de intervenciones que han sido efectivas o que han demostrado efectividad y acá las intervenciones. Si vemos, actualmente solo la alimentación conductual tiene un fuerte apoyo empírico para el tratamiento de los trastornos alimentarios. En segundo lugar, encontramos el uso de medicamentos o estimulantes del apetito. Y aquí la literatura es contundente. Hasta ahora no existe suficiente evidencia que respalde el uso de medicamentos o estimulantes del apetito para mejorar la ingesta oral. Y tenemos por aquí otras maniobras como encadenamiento de alimentos, etcétera. Pero recordemos que esto tiene que ser parte de un todo, es decir, parte de la alimentación conductual, que es lo que hasta ahora ha mostrado mayor efectividad. Y después de esto, recuerdan que dentro de este espectro de trastornos alimentarios en pediatría teníamos a su vez otros subtipos. Les voy a mostrar a grandes rasgos el tratamiento, ¿sí? Porque aquí lo pueden encontrar. El tratamiento para apetito limitado, es decir, puede ser una falta de apetito mal percibida por parte de los cuidadores. Y entonces, aquí, ¿qué se hace? Un reconocimiento de señales de hambre y saciedad por parte de los cuidadores, concientizar que el niño va creciendo, ¿sí? Y que las demandas también son diferentes y que el apetito es completamente variable. Por ejemplo, si el niño es enérgico y activo con apetito limitado, entonces los padres tienen que jugar un rol modelador en la alimentación saludable, fomentar horarios también de alimentación. Si nos enfrentamos a un niño apático, retraído,
con apetito limitado, entonces a menudo tenemos que incrementar la densidad energética. Si tenemos apetito limitado con enfermedad orgánica, lo más probable es que tengamos que recurrir a suplementos, ya sea por vía oral o alguna colocación de sonda. Aquellos niños que tienen ingesta selectiva, uno, puede ser también percepción errónea, entonces es educación a los padres para que tengan expectativas razonables de cantidad y que se expongan los niños de forma constante y repetida a nuevos alimentos. Y aquí, en estos chiquitos con ingesta selectiva, sí podemos hacer estos alimentos, ofrecerlos en varias ocasiones, de 8 a 15 veces para lograr aceptación, pero por favor, sin presionar. Si hay una selectividad leve, algunas estrategias pueden ser involucrar a los niños en la preparación de alimentos, presentarlos con diseños atractivos. Si la selectividad es alta, ¿sí? Nos es de utilidad este encadenamiento de alimentos, pero recordemos que nada más el encadenamiento de alimentos por sí solo no me va a llevar al éxito, sino tiene que ser parte de toda la modificación conductual y del ambiente. Entonces, este encadenamiento de alimentos es el reemplazo de un alimento por uno similar y esto es efectivo. Por ejemplo, si los niños aceptan solamente alimentos blancos, como el queso, entonces ahora te voy a dar un alimento blanco de un grupo diferente, por ejemplo, coliflor. Ahora un cereal, arroz. Ahora, y entonces lo voy a ir haciendo de esta manera. Si tenemos ya una ingesta selectiva, pero es orgánica, por ejemplo, en casos de hiposensibilidad, alimentos con sabor fuerte, bebidas también pueden aceptarse, pero también, ojo, importante, la edad del niño. Y aquellos niños que tienen miedo a alimentarse, sí, porque tuvieron un evento, como ya dijimos, traumático o tienen alguna causa orgánica o dolor, uno, percepción errónea. Aquí, aliviar la ansiedad del alimentador. Importante, muy importante, y llevarlo hacia un estilo parental de alimentación perceptiva. Si hay un miedo con la alimentación del lactante, es posible que sea necesario e importante modificar el entorno, la parte de alimentación, de aceptación. Si nos enfrentamos al miedo con un niño que es mayor, puede ser que tengamos que pedir ayuda de una terapia cognitivo-conductual, descartar alguna patología también subyacente, o si ya nos enfrentamos a una enfermedad entonces orgánica, que tenemos que hacer pues la resolución de la misma y se tiene que identificar y se tiene que tratar la causa. La disfagia, que entra también dentro de este grupo y que quiero nada más comentarlo de forma breve, es cualquier alteración en la secuencia de la deglución que compromete la seguridad y eficacia de la ingesta de alimentos y que aquí tiene que ser diagnosticada por los profesionales de la salud. Y tenemos modificaciones de los alimentos para facilitar la seguridad y la facilidad de la deglución, como puede ser alterar la viscosidad, la textura, agregar alimentos suplementarios, sabor, textura. Y les quiero mencionar que en el 2015, ITSI publicó una propuesta de terminología estandarizada, ya con respectivas definiciones para textura y viscosidad, tanto de alimentos sólidos como de alimentos líquidos. Y aquí nada más a grandes rasgos. Por ejemplo, una modificación de textura en sólidos, puré, masticación muy fácil, masticación fácil o normal. Y en la modificación de líquidos, líquidos claros, líquido tipo néctar, líquido tipo miel, sí, es decir, esa textura líquido tipo pudding, y entonces ya también tenemos en la literatura los alimentos y me van diciendo qué alimentos me ayudan para cierta textura. Aquí lo más importante es que tenemos que saber que si ya tenemos un trastorno de la alimentación en los niños, tiene que tratarse de un tratamiento y de forma multi e interdisciplinaria. Es decir, porque el problema de alimentación en la pirámide va a ser la parte de arriba, la punta de la pirámide, pero nos tenemos que ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque puede haber componentes conductuales, componentes médicos, nutricionales, patrones de movimiento y fuerza a nivel oral, componentes sensoriales, patrones a nivel de postura, componentes emocionales. Entonces nos tenemos que ir hacia la base. Lo que vemos nosotros es el problema de alimentación, pero tenemos que tratar toda esta gama, ¿sí?, de patrones que pueden estar disfuncionales o componentes, pero de una forma muy importante, multi e interdisciplinaria. ¿Cuáles son los mensajes que yo quiero que se lleven a casa?
que el reconocimiento temprano de un trastorno de la alimentación es primordial. ¿Para qué? Para proporcionar recomendaciones a los cuidadores o para hacer referencias para los servicios apropiados, es decir, otra vez, multi e interdisciplinario. Y aunque muchos niños efectivamente van a superar los problemas de alimentación, la intervención temprana es fundamental para que esto no se cronifique y no tengamos consecuencias en el estado nutricional a corto, mediano y largo plazo y también en el estado de salud en general. Muchas gracias. Hola, el día de hoy vamos a platicar sobre los trastornos alimentarios en el paciente oncológico. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Y empezaremos por hablar que los problemas de alimentación en la infancia son un tema complejo, ya que pueden presentarse desde el nacimiento, por lo que es esencial reconocer en cada etapa de la vida cuáles son esos probables trastornos. En un niño sano generalmente pueden presentarse del 25 al 45%. Un trastorno de la alimentación, pues es un término muy general en el que en realidad existe una clasificación que fue dada por Gerstner y Chator, donde lo subclasifica en apetito limitado. En este primer rubro es cuando hay una condición orgánica que limita el hambre en los niños. El segundo grupo es por selectividad, donde el rechazo a la alimentación es inminente y en realidad son neofobias a la percepción de los alimentos. Y en tercer lugar se encuentra el miedo a la alimentación, que básicamente puede darse porque hubo un disconfort o dolor, quizá a un procedimiento, quizá a un tratamiento médico, como es en el caso de los niños con cáncer que reciben quimio y radioterapia y llegan a presentar mucositis. Sin embargo, es muy importante reconocer si el trastorno está ligado con la persona que alimenta al niño para poder, pues, realmente darles un soporte adecuado. A su vez, Chator subdividió el miedo a la alimentación, o también conocida como alimentación aversiva o postraumática, en subgrupos. Entonces, el primer subgrupo se llama miedo a alimentarse después de un evento. Este, por ejemplo, puede darse tras un evento de asfixia, cuando el niño se está alimentando. El segundo subgrupo es miedo a la alimentación, por ejemplo, en los niños que tuvieron algún accidente y tuvieron que colocar una sonda de gastrostomía, dejan de comer por vía oral. Entonces, cuando ellos reinician la alimentación, tienen temor o olvidan cómo comer. Y por último, el siguiente temor es por sentirse amenazado. Esto generalmente puede ocurrir por tratamientos quirúrgicos o médicos. En la alimentación de los lactantes menores, este miedo se puede manifestar desde el momento que el niño va a ser alimentado, desde que se le acerca ya sea el seno materno o el biberón. En los lactantes mayores puede ser cuando se acerca la cuchara, con el simple hecho de sentarse en una silla para comer, ya es en principio una manifestación a través del llanto o los gritos de que tiene miedo de ser alimentado. En los niños más grandes puede presentarse a través de arcadas, vómitos o simplemente los niños dejan de comer sin causa aparente. La mayoría de este temor se debe o se asocia con alimentos sólidos por temor a atragantarse. También pueden suceder cuando la persona que se encarga de alimentar a los pequeños está forzando continuamente la alimentación. Sin embargo, también tenemos que considerar y descartar las causas de tipo orgánico. Por ejemplo, la urinofagia, la gastroparesia, que generalmente se presenta después de un evento quirúrgico, o alteraciones en la motilidad intestinal, que al sentir disconfort, los niños simplemente no quieren comer o tienen miedo.
En los pacientes con cáncer ya avanzado que necesitan o deciden por los cuidados paliativos, en este caso los padres, también pueden presentar trastornos a la alimentación derivadas de la triada paciente, familia y personal de la salud. Por una parte, el paciente tiene temor a la alimentación. Ha ligado el no comer, por ejemplo, a la preocupación por no lograr vivir, ¿no? De hecho, se ha asociado, por ejemplo, en los adultos que se encuentran con cáncer terminal, que mueren por inanición entre 15 a 30 días. Entonces, esto pues les angustia muchísimo. La familia, por otra parte, trata de alimentar con todos aquellos alimentos que le gustaba al paciente o que le gusta al paciente. Sin embargo, no logra que el paciente pueda alimentarse adecuadamente o en la cantidad que a él le gustaría. Por lo tanto, el personal de salud tendrá que ayudar a dirigir tanto al paciente como a la familia cómo debe de hacerlo para que no entren en estos conflictos entre que no quiere comer y él está preocupado, el familiar, por ofrecer los alimentos. Es muy importante conocer la fisiopatología que desencadena esa inapetencia o esa anorexia en los pacientes. Algo también que se ha reconocido es la brecha de Kalman o de Kalman-Gap, la cual se describe como un fenómeno donde a veces el paciente está haciendo todo lo posible por comer, por tomar los suplementos, sin embargo, no consigue ganar el peso o no consigue mejorar la imagen corporal, lo cual lo va a angustiar más y va a entrar en una especie de psicosis donde no alcanza a distinguir la realidad de las expectativas que tiene. Sin embargo, esta puede mejorar cuando se tiene conocimiento de cómo está actuando su organismo. Entonces, reiterar que es importante explicar tanto a la familia como al paciente qué es lo que espera en los siguientes días. Pues es conocida entonces que uno de los trastornos más comunes en los pacientes oncológicos es la anorexia, que indudablemente si esta no tiene un soporte nutricional adecuado, caerá en caquexia, lo cual pone en mayor riesgo al paciente, pues se ha asociado con mayor sintomatología, mayor morbimortalidad, y entonces pues el paciente puede desencadenar malnutrición y todas las consecuencias secundarias que tiene esta. Para el diagnóstico, en realidad hay varias encuestas que se han propuesto para poder identificar. Sin embargo, en los pacientes con cáncer, se han encontrado que 2 de ellas son las más apropiadas o las más utilizadas para valorar un trastorno de la alimentación. La primera de ellas es la ULQC30, que es un cuestionario donde dice a través de respuestas binarias cómo está el comportamiento de este paciente. La segunda tiene un componente sobre la parte de caquexia, entonces pues ayuda también a identificar este trastorno antes de que el paciente pues se desnutra o tenga menos tolerancia a los tratamientos. La anorexia de un paciente oncológico evidentemente es secundaria, se ha reportado por lo menos en un 50% en todos aquellos pacientes que se diagnostican por primera vez, y aparece como el cuarto síntoma de los pacientes oncológicos cuando ya están siendo tratados. Las causas pues son básicamente de origen terapéutico y médico, como pues sucede con la quimioterapia, o los efectos gastrointestinales que presentan secundarios a este tratamiento. Dentro de los soportes dietéticos que tenemos que considerar es que los pacientes coman de manera frecuente, en cantidades pequeñas, utilizar suplementos,
crear una atmósfera placentera donde los niños puedan comer alimentos además de su preferencia y nutritivos, y siempre acompañados, porque finalmente están sufriendo en un proceso que es muy delicado. Algunas estrategias que se han propuesto es la suplementación con omega 3 porque regula la cascada inflamatoria de las interleucinas 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Las dosis propuestas han sido de 1 a 2 gramos por día. El siguiente suplemento que puede ocuparse es la glutamina, pero más bien enfocada hacia disminuir la atrofia muscular. Y por último, el más aceptado y además reconocido como por la FDA es el acetato de megestrol, el cual ha sido usado en dosis de 160 miligramos a 1.600 miligramos por día, dependiendo de la edad. La dosis más aceptada es de 800 miligramos por día. En este estudio se realizó una revisión sistémica en donde los autores concluyeron como primera instancia que las intervenciones nutricionales orales eran las más efectivas y esencialmente en aquellos pacientes que tenían algún grado de desnutrición o ya estaban desnutridos. También encontró que eran inciertos la suplementación de algunas vitaminas y antioxidantes. En este otro estudio, realizado en el Instituto Nacional de Pediatría en pacientes hospitalizados en oncología de 1 a 19 años, se encontraron como hallazgos que el apetito de los niños era limitado, que tenían miedo a alimentarse y siempre lo asociaron a cuestiones físicas o psicológicas como puede ser el dolor, el malestar, los cambios ambientales y alimentarios. Es muy importante recordar el síndrome de realimentación en aquellos pacientes que sufren de anorexia. Este es el último artículo de revisión que hace Aspen en el 2020, donde ustedes pueden encontrar cuál es el tratamiento para tratar o abordar este síndrome, dado que estos pacientes son de alto riesgo. La mucositis, si bien no es un trastorno de la alimentación, es una causa. Por lo tanto, tenemos que considerarla. Nosotros, de manera dietética, podemos considerar una dieta suave, utilizar popote para beber los líquidos, alimentos en trozos pequeños o fríos, y una buena higiene oral es muy importante en estos pacientes. En esta otra revisión hecha por la Asociación Internacional de Cáncer especializado en mucositis, propone que se utilice la crioterapia al menos 30 minutos antes de que el paciente reciba el tratamiento con melphalan o con fluorouracil. También los pacientes que van a entrar a acondicionamiento para trasplante de médula ósea es posible ocuparlos. El panel también sugiere que suplementos de zinc, siempre y cuando los pacientes vayan a recibir quimio o radioterapia en caso de tener cáncer en cuello o cabeza. Asimismo, este grupo desestima el uso de antioxidantes como la vitamina A, E y todos aquellos suplementos que los pacientes generalmente recurren tras sentirse malestares al momento de comer. Desalienta el uso de glutamina y B, sin embargo, en el 2019 dice que es posible ocuparlo si se da por vía oral, con una evidencia grado 2, por lo tanto va a depender del clínico si decide o no utilizarlo. Otra intervención que es muy importante y está enfocada a prevención es la intervención nutricional. En esta tabla podemos observar que los diferentes autores reportan que previene complicaciones, ¿no? Evita la interrupción de tratamientos y mejora la calidad de vida de los pacientes a largo plazo. ¿A qué le llamamos intervención nutricional temprana? Pues aquella que inicia antes de los tratamientos oncológicos. Por lo tanto, es muy importante la prevención.
El uso de probióticos es algo que se está considerando. Básicamente hay dos tipos de probióticos en los cuales están hallando resultados alentadores. Uno de ellos es con el Lactobacillus brevis C2 y los otros buenos resultados con Lactobacillus reuteri. Sin embargo, pues aún falta evidencia para poder agregarlos a la parte de soporte. El tratamiento oncológico siempre debe de ir de la mano con tratamiento farmacológico para ayudar a los pacientes a mejorar la aceptación por los alimentos y de alguna manera interrumpir la cascada de inflamación. La historia nutricional tiene que considerar la evaluación del estado nutricio, el riesgo del paciente, complicaciones gastrointestinales, habilidades para masticar, alteraciones del gusto, porque estos se han llegado a presentar hasta en un 60%, saciedad temprana. Una evaluación bioquímica también es muy importante, especialmente con los pacientes que tienen anorexia. Tiene que valorarse el zinc y el cobre porque se ha visto que los pacientes han presentado deficiencia. Y el abordaje, pues, nutricional va a ser muy importante y dependerá de la funcionalidad del aparato gastrointestinal. El primer soporte es a través de la vía oral, a través de suplementos de dieta ya sea artesanal, que es lo que se está ocupando últimamente de acuerdo a las nuevas recomendaciones, o a través de suplementos alimenticios ya fabricados. Actualmente en México ya contamos con dietas poliméricas de 1.5 y 2 kilocalorías por mililitro, lo cual pues podemos utilizar en los pacientes. Si responden bien, por lo menos en las primeras 72 horas, podríamos continuarlo. Si no fuera así, el tiempo es muy importante en esta valoración y para ello considerar, de acuerdo al número de semanas, si se agrega o no una sonda para alimentación. Es importante considerar que al menos haya más de 20,000 plaquetas y si no, considerar agregarlo a su tratamiento para poder colocar una sonda. Vigilar los signos y síntomas de los pacientes una vez que se decide el tipo de alimentación que va a tener y si llega a haber alguna intolerancia, suspender 2 horas y regresar a lo tolerado previamente. Es importante considerar el tipo de fórmula, evaluar la dosis y tiempo de administración y si definitivamente esta no ha sido tolerada, considerar la parte de nutrición parenteral. Y como conclusión, pues reconocer de manera oportuna un trastorno de alimentación, brindar estrategias y soporte nutricio, estandarizar instrumentos que ayuden al diagnóstico oportuno, dar un soporte nutricional temprano y pues trabajar en equipo con nuestros pacientes. Sin más, les agradezco su atención y quedo atenta de sus preguntas. Gracias. En relación a al paciente oncológico, cuándo ya está dejando de comer para hacer la intervención. Y como les comentaba, inicialmente tiene que ser a través del soporte vía oral, considerando las preferencias de gusto de los niños. Pero si esta no está funcionando y consideramos que el tratamiento o el tipo de cáncer va a impactar, creo que la mejor solución sería una sonda de gastrostomía, porque garantizamos que el niño se esté nutriendo, quizá con alimentación enteral nocturna, y durante el día podemos ayudar como en equipo multidisciplinario al que el niño tenga aceptación por los alimentos, que coma lo que le guste. Entonces creo que ese sería el caso, ¿no? Identificar el riesgo nutricional, el tiempo en que el niño deja de comer para poder ayudarlo. Me parece que es más viable una sonda de gastrostomía para que tratemos de evitar estos trastornos que se vuelven tan complejos y nada más incrementan la mortalidad en ellos. Gracias, Patricio. La parte de trastornos alimentarios, indudablemente es si el niño tiene disfagia y esto compromete
la deglución. Ahí se habla de colocación de sonda. Ahora lo que se está haciendo es que muchas veces, como son sondas que seguramente no te van a llevar mucho tiempo, pensaríamos que una sonda nasogástrica puede ser una opción. Sin embargo, en realidad es un factor determinante para que no se pueda trabajar toda la parte oral, porque el niño se siente muy incómodo, entonces se llegan a colocar sondas de gastrostomía, se va rehabilitando toda la parte oral. Bueno, si es que compromete solo sonda. Si es que se puede rehabilitar, pero tenemos un paciente con desnutrición, podemos utilizar esta estrategia para rehabilitar. Si ya tenemos una enfermedad orgánica en la cual la desnutrición se hace presente, vamos, se tiene que tratar como una desnutrición grave como tal, se considera y todo lo demás, pero un punto muy importante es que muchas veces son niños, por ejemplo, con cáncer, que tienen sonda de alimentación y que lo único en lo que nos enfocamos es en subir de peso y recuperar la parte del estado nutricional y dejamos de lado toda la parte de rehabilitación oral. Entonces, esta es una invitación a que no se nos tiene que olvidar toda la parte de rehabilitación oral, porque son niños que subimos de peso, se recuperan y cuando quitamos la sonda, tardamos más porque entonces nos olvidamos de toda la parte oral. Pero si tiene disfagia, indudablemente. Y después de eso, bueno, se va tratando con foniatra. Si es que vemos alguna mejoría, entonces, bueno, se va rehabilitando toda la cavidad oral. ¿Sí respondo con esto? Sí, justo también como complementando un poquito, justo creo que el papel justo de la nutrióloga también es ayudarnos a decidir esta parte, porque a veces nosotros como médicos tal vez no vamos a tener tan claro la necesidad de energía o de micronutrientes, etcétera. Y creo que aquí justo por eso quería como sí aclarar este punto, porque es muy importante su acercamiento y su valoración completa como para poder decidir, ¿no?, qué hacer con el paciente. Gracias. Bueno, quisiera agregar que yo creo que también el poner una sonda más bien es utilizado como una amenaza ante no comer bien, ante no subir de peso, y tendríamos que empezar a trabajarlo como parte del tratamiento médico-nutricional, ¿no? Porque pues es evidente que espanta tanto al niño como a los papás, y más bien hay que vendérselos como una estrategia para que su hijo esté mejor. Adelante, señores. Hola, buenos días. Muchas gracias por sus enseñanzas. Soy Nimsi, residente de gastroenterología. Licenciada Miriam, solo una pregunta. ¿En qué pacientes podemos utilizar el acetato de norgestrel? ¿En quiénes están indicados? Y para la licenciada Vanessa, ¿qué terapia usted me recomendaría en un paciente que es altamente selectivo en base a olores? Huele todo antes de comer y pues no consume nada que tenga olores fuertes. Aquellos niños que huelen y que muchas veces a las mamás o a los cuidadores les molesta y les dices que ¿por qué hueles? Cómetelo. Tenemos que saber que es parte de. Sin embargo, algunas veces se hace mucho más presente. Entonces estos chiquitos son a los que conocemos como hiposensibles olfatoriamente. Esto siempre se tiene que trabajar y una parte fundamental del equipo son las rehabilitadoras. Sí, probablemente sea un niño que ya tenga algún desorden de integración sensorial y entonces hay que desensibilizar esta parte, pero eso se va tratando justo en terapia de la mano con las rehabilitadoras y se les van poniendo diferentes olores, y respecto a los olores, entonces la parte de nosotros las nutriólogas es, tiene esta gama de olores, vamos a ir completando entonces el plato con estos alimentos, pero siempre se trata, aquí ya sí es un tema sensorial, con rehabilitadoras, totalmente. Y esta es una parte que también las rehabilitadoras cada vez toman más fuerza, que tenemos que invitarlas a que formen parte porque son una pieza fundamental en el tratamiento. En cuanto al uso del estimulante del apetito, podemos ocuparlo cuando el niño está comiendo menos del 80% de la ingesta que nosotros consideramos como recomendada, y podemos utilizarlo tanto en pacientes preescolares, escolares como adolescentes. Muchas gracias. Es muy importante también rotarlo porque aunque la FDA es el único que ha aprobado, en la práctica clínica yo creo que el uso de puede ayudar a los pacientes. Lo que sí podría ocasionar y donde a veces hay que evitarlo utilizar en la noche porque los niños a veces no pueden dormir
o contrariamente, si hay quienes reaccionan en la mañana con muchísimo sueño y hasta se quedan dormidos. Entonces, creo que aun cuando no hay una descripción en la literatura evidente de los efectos que podría causar estos en los pacientes, en la práctica de repente los papás sí te dicen, sí está comiendo mejor, pero se quedó dormido. Entonces a lo mejor ese estimulante no es el que a él le convenga y buscar otra alternativa para el paciente. Gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias por sus presentaciones, fueron de mucha utilidad para nuestra aplicación cotidiana. Y tengo dos preguntas. La primera sería para Miriam. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en cuanto a frecuencia de complicación con serostomía en los pacientes oncológicos? ¿Cómo la han venido manejando? ¿Qué estrategias tienen para detectarla? Porque a veces esto pasa desapercibido porque no se interroga directamente sobre este síntoma. Entonces me gustaría conocer tu experiencia. Y por otro lado, siguiendo con el tema de las sondas, creo que los programas de utilización de la sonda en el paciente oncológico, sobre todo aquel que va a tener trasplante de médula ósea, puede ser diferente. Nosotros en el infantil somos mucho más agresivos y utilizamos la sonda de primera instancia en el paciente que va a ser sometido a trasplante porque invariablemente va a tener la mucositis y ahí es el momento en donde se nos desnutren. Entonces, no sé cuál es la experiencia de ustedes en ese sentido. Muchas gracias. Doctora, quisiera decirle que es la mejor, pero no, la verdad es que identificar a los pacientes no es una prioridad. Incluso la alimentación temprana no es una prioridad. Hay muchísimo temor de la parte médica de colocar una sonda, por eso hacía esta invitación de manejarlo más bien como parte del tratamiento médico nutricio, porque en realidad cuando solicitan incluso la intervención nutricional es cuando el paciente ya no puede comer, ya el intestino no funciona. Entonces, ¿qué más me gustaría decirle que es la mejor, ¿no? En la parte privada yo creo que sí es más oportuno porque los pacientes, los papás de los pacientes están desesperados, ¿no? Y ahí sí le podría platicar que, por ejemplo, en el caso de resección tumoral, casi siempre los niños salen con sonda de gastrostomía para poder alimentarlos. Y como bien dice, y creo que también falta ese campo de estudio en los pacientes posttransplantados, no se ha identificado que realmente quedan con trastornos que ni siquiera las cosas suaves o muy pequeñitas, aunque tú te sientes con ellos, insistas, mira lo suave que es tu esófago, haces platos hasta de servilletas, o sea, tratas de ser empáticos con ellos. No, doctora, no hay respuesta. Sobre la serostomía. Tampoco tenemos protocolo, doctor. Bueno, quería agregar de la serostomía. En el hospital donde yo laboro, que es el Hospital de Oncología del Teletón, hay un área descargada de estomatología y por lo general les indican saliva artificial. O sea, hay una, bueno, lo maneja el odontólogo pediatra, pero sí los apoya en esa parte. También, como usted lo dice, en la parte de trasplante de médula, también incluso cuando ingresan al área, ahí se coloca la sonda antes de que llegue la neutropenia para pues asegurar, y esto se realiza pues en el 99% de los pacientes. Pero en la serostomía hay saliva artificial que se las indica el odontólogo para apoyar. Sí, para allá era el comentario. Yo creo que el punto de la serostomía se nos pasa frecuentemente a todos. Es una invitación a que debemos de considerarlo como parte del abordaje del niño que no quiere comer, porque a veces sí quiere comer pero no puede porque tiene toda la boca seca. Nosotros yo particularmente he tenido esa experiencia y me dejó una gran enseñanza, porque creo que no nos pasa por la mente de rutina hacer este cuestionamiento. Y
disponemos justamente de lo que comenta Elsa, ¿no? De la saliva artificial y nos ayudó muchísimo. Gracias. Sí, adelante, doctora Flor. Hola, buenos días. Una pregunta para mí. En los pacientes oncológicos, como bien dijiste, es un problema alimentarlos. Entonces, ¿qué tipo de fórmulas podemos utilizar y cuáles serían las ventajas o desventajas de las fórmulas comerciales contra las fórmulas artesanales? Y para Vane, como mamá te puedo decir, mi hijo era medio piqui, bueno, es medio piqui. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio como padre de no ser ni muy permisivo ni muy autoritario? Eso es un poco difícil y va a depender mucho de la personalidad de los papás, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu recomendación para poder encontrar ese equilibrio? Es muy complicado. Te habla la profesional y te habla la mamá Vanessa. Indudablemente la base para llevar a una práctica parental de alimentación perceptiva tenemos que estar conscientes una vez más que es la crianza respetuosa y que ha sido una crianza que está descrita, ¿sí? En la literatura y que hoy día está en boga, pero que muchas veces lo que yo decía se ha confundido con niños de generación de cristal. Los papás no los regañan, no es eso, es poner límites siempre. Voy a poner un ejemplo. Generalmente un niño preescolar a la edad de 2 años, que es el típico toddler que anda por ahí jugando y que esa es, su mayor actividad, y entonces la mamá llega, lo agarra de la mano y le dice, te sientes a comer. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo, imagínate tú aquí sentado y ahorita llega un tipo de 2 metros y te dice, te voy a cambiar de silla y te pongo aquí. ¿Quién me preguntó? ¿Por qué haces eso? Entonces tenemos que enseñar a los papás a decir, a ver, lo tienes que llamar a comer. Y lo tienes que anticipar a los niños, que esta es otra vez parte de la crianza respetuosa. Los niños tienen que terminar una actividad para comenzar otra. Fulanito, ve guardando juguetes, ya vamos a comer. Vas lavando juguetes, ya vamos a comer. Si me ignora está bien, si acude conmigo está maravilloso, pero ¿qué pasa? Yo ya lo anticipé. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo con los niños, anticipándonos. Yo sé que es frustrante, desesperante, te causa mucha tristeza porque las mamás sienten mucha culpa, pero tenemos que darles otra vez estas estrategias y la verdad es que, les voy a ser honesta, muchas veces nos ayuda un curso de crianza respetuosa, porque te enseñan a poner límites, pero respirando, paciencia, y que a veces la pierdes, que no significa de ya lo hice todo mal. Puedes tener una recaída, pero sigues, ¿no? Entonces, se evalúa muy bien al papá, se le hacen un par de preguntas, se diagnostica qué estilo parental de alimentación, es mucho evidentemente de personalidad y decir, ok, con esta personalidad que tienes, vamos a trabajar esto, tus tareas son estos, y mucha de la terapéutica es para el papá, para los papás o para los cuidadores. Sí. ¿Respondo, Flora, a tu pregunta? Sí, gracias. Sí. En relación a los suplementos de nutrición enteral, pues básicamente solo hay una formulación para niños que es 1 kilocaloría por mililitro. En los pacientes adultos hay más y a veces se llegan a ocupar, que son fórmulas poliméricas de macronutrimentos intactos. Si no rebasamos la cantidad de proteína, de grasa y de hidratos de carbono cuando la saciedad es un tema de importancia. Bueno, algunas de las marcas para adultos que hay que ofrecen 2 kilocalorías por mililitro, pues es el Fresubin HPC, Fresubin PLS, que en realidad da 1.5 kilocalorías por cada mililitro, que pueden ser útiles, pero no son la base de la alimentación del niño. Y pues las ventajas de poder utilizar estos, pues básicamente es que son más fáciles de tomar, no se espesan tanto. Sin embargo, para el uso de estos suplementos en sonda, sí hemos tenido evidencia que se llegan a tapar, ¿no? Increíblemente, a pesar de que es una fórmula diseñada. También otra de las desventajas que hemos encontrado es que si los pacientes, además de esa enfermedad de base oncológica, tienen alguna alergia a alguno de los ingredientes de las fórmulas, pues no son factibles.
La nueva postura de Aspen dice que nosotros tenemos que utilizar las dietas artesanales. En los artículos publicados se llama como blending food, y la clasificación que ellos hacen es en real foods, alimentos reales, pero sin embargo siguen utilizando conservadores, que esa es la parte como que los pone en desventaja frente a los artesanales, y pues la microbiota intestinal, ¿no? Que finalmente sabemos que juega parte importante en inmunidad, en tolerancia. Entonces pues creo que esto sería. Gracias. Nada más quiero agregar otra cosa. Si ya nos enfrentamos ante papás con mucha ansiedad y que esto está causando un conflicto grave en la familia, los invitamos a que tomen terapia, a que vayan a terapia. Totalmente, no tengamos miedo. Yo sé que es difícil, pero si utilizamos las palabras correctas, de verdad que es muy bienvenido y muy bien aceptado el consejo. Gracias. Sí, gracias. Bueno, tenemos una última pregunta, nos quedan 3 minutos y hay una pregunta de un doctor por vía virtual. Adelante. Gracias, buenos días. Mencionaba hace un momentito los niños que huelen todo como niños que tienen algún trastorno sensorial. El niño que no come, yo creo que es consulta de todos los días, ¿no? Entonces, además de esos niños que huelen todo, ¿qué otras banderas nos podrías señalar como datos de niños que tienen algo más, un trastorno sensorial, algo que amerite algo más que hacer? Aquí el punto importante va a ser si esto está afectando el estado nutricional y cuánto tiempo lleva, la temporalidad. Si hablamos de que el niño come lo que quiere, a la hora que quiere, cuando quiere y tiene un estado nutricional óptimo, hablamos como de este niño selectivo leve, ¿sí? O lo que conocemos como piqui, quisquilloso, melindroso, que no hay una definición para este tipo de niños, pero estas banderas rojas son si el niño vomita, si el niño desde antes comienza con una náusea, ¿sí? O tiene náusea anticipatoria, si ya tiene alguna broncoaspiró en algún momento y si esto afectó el estado nutricional, entonces son banderas rojas y tenemos que tener como estas antenas o estos focos prendidos de que si está afectando el estado nutricional necesita una intervención seguramente ya multidisciplinaria. Gracias. Ok, gracias. Finalizamos con una pregunta de público virtual. El doctor José de Jesús Vargas pregunta para la licenciada Miriam: ¿cuál es la estrategia nutricional planteada en pacientes con aplasia medular que por lo general cursan con trombocitopenia menos de 20,000? Pues no tendría que tener contraindicación el inicio de nutrición enteral. Incluso cuando hay trombocitopenia, se menciona que si hay menos de 20,000 plaquetas, se pasa un paquete y se puede poner una sonda si esta fuese necesario para la alimentación. Sí, siempre se preferiría enteral, ¿no? Sobre lo parenteral, siempre en la medida de lo posible, lo más fisiológico. Bueno, pues les agradecemos su participación, hay muchas felicitaciones por las ponencias y pues seguimos con el programa.